Bienvenidos a este seminario de abrigos en la técnica de crochet. Lo primero que vamos a tocar en este seminario es el elástico de la parte inferior de nuestro abrigo. Voy a enseñarles paso a paso a cómo tejer este elástico. Quizás ya sepan hacerlo, puesto que en otros tutoriales que tengo en YouTube y Facebook ya he usado estos elásticos, pero nunca lo enseñé para abrigos. La forma es la misma. Claro que luego tenemos la parte superior de nuestro abrigo, entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Voy a darles bastantes consejos, puesto que pueden utilizar cualquier punto en el elástico, no solo medio punto, pero claro que la cantidad de vueltas que tengamos en el elástico es la cantidad de puntos que vamos a tener luego para tejer en la parte superior, ¿sí? Así que hay varias cositas a tener en cuenta. Así que lo primero que voy a enseñarles es el cómo tejer el elástico y vamos a profundizar en ello. Bien, lo primero que quiero decirles es que para tejer el elástico de este abrigo, que es talle L, al elástico lo tejí con un crochet del número 4 y la parte superior, las mangas y demás, con un crochet del número 4.5. En los elásticos, ya sea para la parte inferior, mangas y cuellos, voy a utilizar un crochet número 4 para que quede más tupido, ¿sí? Para que quede más ajustado el punto. Para la parte superior, para las mangas, voy a utilizar un crochet del número 4.5 para avanzar más rápido el tejido. Ahora voy a enseñarles el elástico, no importa qué crochet utilice yo, sí, ustedes utilicen un crochet del número 4 si quieren que quede un poco más tupido, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar es un nudo deslizado. Al realizar el nudo deslizado siempre dejen una hebra bastante larga en el comienzo, porque luego debemos esconderla bien. Ahora debemos tejer la cantidad de cadenas, teniendo en cuenta que la cantidad de cadenas que tejamos van a ser luego la cantidad de puntos que vamos a tener en nuestro elástico. En mi abrigo yo tejí 8 puntos cadena. Con 6 puntos cadena también queda bien, ¿sí? Siempre que sea desde 6 cadenas hacia arriba. Generalmente recomiendo que el elástico tenga entre 6 u 8 puntos. Si tiene 4 o si tiene 10 ya es muy exagerado, porque si tiene 4 queda muy pequeño y si tiene 10 cadenas queda muy alto el elástico, ¿sí? Y no es la idea. Así que entre 6 u 8 puntos cadena. Yo voy a tejer 8. Y sea cual sea la cantidad de cadenas que tejan, van a tejer una cadena extra, a la cual no quiero que jamás cuenten como punto. Van a pinchar en la cadena número 8 y van a tejer un medio punto. Este primer medio punto es el comienzo de la vuelta número 1. Ahora, en las 7 cadenas de base, vamos a tejer un medio punto en cada una de ellas. En este caso vamos a tener 8 medios puntos una vez que tejamos el último medio punto. Bien, aquí ya tenemos los 8 medios puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2 tejiendo un punto cadena. Recuerden que el punto cadena de comienzo de una vuelta o la cadena de subida, como generalmente le llamo, nunca lo cuenten como punto, ¿sí? Porque es solamente para darle altura al primer medio punto o al punto que vayan a tejer, claro está. Para formar este elástico, siempre lo hago en punto relieve. Podemos no hacerlo en punto relieve, es decir, tejido recto sin punto relieve. El relieve es la cadena que queda sobresaliendo por delante o por detrás, ¿sí? Yo prefiero hacerlos en relieve para que quede mucho más vistoso. Ustedes, si no quieren que quede en relieve, lo único que van a hacer es tomar el punto completo, ¿sí? Tomar el medio punto completo, ambas hebras. Eso en cada vuelta para que quede sin relieve. Si van a hacerlo con relieve, van a pinchar siempre en la cadena de delante, sí, la cadena de delante o la de atrás, pero en la de delante para que se forme el relieve.
Pinchamos en esa cadena y tejemos el primer medio punto, en el siguiente medio punto de base, en la cadena de delante, tejemos nuestro segundo medio punto y así continuamos hasta tener los 8 medios puntos nuevamente. Bien, llegué al final de la vuelta número 2. Este es el relieve que se forma así, la cadena que está por detrás queda mirando hacia nosotros. Del otro lado del tejido, de momento no tenemos ese mismo relieve. De este lado va a aparecer el relieve en la vuelta número 3, ¿sí? Se va alternando el relieve, pero al tener el tejido terminado, el relieve está en todas las vueltas. Para comenzar la vuelta número 3 tejemos un punto cadena y en este mismo medio punto de base, pero tomando la cadena de delante, van a tejer el primer medio punto y ahora en los 7 medios puntos de base, tomando la cadena de delante siempre, van a tejer un medio punto en cada uno. Recuerden que si no quieren que quede el relieve, en vez de tomar la cadena de delante, van a tomar el punto completo, ¿sí? Lo tejerían normal. Bien, literalmente lo único que tenemos que hacer ahora es continuar tejiendo de la misma forma hasta tener el largo que necesitamos para nuestro elástico. Yo lo que hice fue medir la circunferencia de mi cintura, ¿sí? Medí toda mi cintura, me dio 88 centímetros en total. Eso quiere decir que para adelante necesito 44 centímetros y 44 centímetros para atrás, ¿sí? Delantera y espalda, en este caso para el elástico. Entonces yo tejí el elástico no hasta tener 44 centímetros porque iba a quedarme justo, sino que lo hice de 46 centímetros para que el abrigo quede holgado. Si ustedes tienen 90 centímetros de cintura, por ejemplo, y hacen cada elástico de 45 centímetros, está bien. Va a quedarles el elástico al cuerpo, pero no literalmente apretado, ¿sí? No queda apretado. Pero como yo prefiero que sea talle L mi abrigo, lo hice de 46 centímetros en vez de 44 centímetros, ¿sí? Le agregamos 2 centímetros solamente para cambiarlo de talle. O le quitamos 2 centímetros para restar un talle. Eso es lo único que se hace para cambiar el talle. Lo que voy a hacer es continuar tejiendo algunas vueltas más para explicarles la parte superior y luego proseguimos con la pieza entera. Pero les voy a volver a repetir un poco. En mi caso, medí la circunferencia de mi cintura y me dio 88 centímetros de circunferencia. Anoté ese número para no olvidármelo, pero le agregué 2 centímetros más a cada elástico, en ese caso 46 centímetros es el largo total que hice de cada elástico, ¿sí? No sé con exactitud cuántas vueltas, pero eso no importa, siempre y cuando tengamos el largo que necesitamos. Para la delantera, para la espalda por supuesto que lo vamos a respetar, y ahí vamos a contar cuántas vueltas en total hicimos y vamos a tejer la misma cantidad de vueltas para la espalda, porque no va a quedar uniforme, ¿sí? Se nos va a deformar luego al tener que unirlo. Entonces ustedes van a realizar eso para el elástico. Ya sea para ustedes o para alguien más, siempre van a tomar la circunferencia de la cintura. Si no es para ustedes el abrigo, le van a pedir que tome la cintura, ¿sí? Porque a pesar de que quizás una persona diga que es talle M, quizás no tiene las mismas medidas que un talle M normal, ¿no? Entonces debemos siempre tener bien las medidas anotadas. En mi caso siempre me hago los abrigos en talle L, así que no me preocupa que quede un poco holgado. Bien, voy a hacer algunas vueltitas más para poder explicarles qué vamos a hacer en la parte superior para luego mostrarles el tejido más grande, ¿sí? Lo que hice fue tejer 10 vueltas en total para poder ahora explicarles la parte superior. Algo muy importante, al igual que dije en el comienzo al realizar el nudo deslizado, dejen una hebra suficientemente larga para luego poder esconderla bien, ¿sí? Y al finalizar el elástico realicen lo mismo. Es muy importante que las hebras sean largas para que al esconderlas no vuelvan a salirse nunca, ¿sí? Para que luego no aparezca la hebra saliéndose.
Una vez que ustedes tengan el largo del elástico que necesitan, van a contar cuántas vueltas son, ¿sí? Porque deben realizar el segundo elástico. Vamos a suponer que tienen 50 vueltas en total en el elástico. Yo aquí tengo 10. Si ustedes tienen 50 vueltas, es un punto de la parte superior por vuelta. Entonces, en la parte superior, en la primera vuelta, van a tener 50 puntos. Como yo tengo 10 en esta muestra, voy a tener 10. Tengan la cantidad de vueltas que tengan en el elástico, está bien, por eso no se preocupen. Lo que van a necesitar, por supuesto, también es saber el alto que debe tener la parte delantera y la espalda. Van a medir desde el hombro hasta la cintura. Van a respetar esos centímetros y ese es el alto que ustedes van a tener que llegar con los puntos luego, ¿sí? En un momento les expando un poco más esa información. Vamos a pinchar en cualquier punto. Si las vueltas quedan acostadas, ¿sí? No lo vamos a dejar al derecho porque al derecho no va. Acostamos nuestro elástico y tenemos en este caso las 10 vueltas acostadas. Vamos a pinchar en la primera vuelta y pasamos el color que vamos a utilizar. Y aquí ustedes deben saber qué punto van a utilizar. Yo lo tejí en punto vareta. Entonces comencé con un punto cadena, aflojé un poco la hebra, tomé lana y en este mismo punto, en el mismo, tejí mi primer punto vareta. Ese punto cadena que acabo de tejer no lo cuento como punto, ¿sí? Empecé directamente con el primer punto vareta. Ahora vamos a tomar hebra, vamos a ir a la siguiente vuelta de base de nuestro elástico y vamos a tejer un punto vareta. Ya tenemos 2 vueltas de nuestro elástico tejidas, ¿sí? Estos 2 puntos corresponden a esas 2 vueltas. Entonces vamos a continuar realizando lo mismo hasta tener los 10 puntos de la parte superior en este caso, ¿sí? Si ustedes tienen más puntos, por supuesto, van a tejer hasta llegar a ese total. Ya tejí los 10 puntos vareta. Recuerden que los 10 puntos vareta representan las 10 vueltas que en este caso tengo en el elástico. Si ustedes tienen 50, 60 o 70 puntos en el elástico, la cantidad de puntos no importa, ¿sí? Pero tienen que ser la misma cantidad de puntos que debemos tener en la primera vuelta de la parte superior. Si no tenemos el mismo número por haber salteado un punto o haber hecho un aumento, vamos a tener diferentes puntos, ¿sí? Entonces la parte delantera no va a ser igual a la parte de la espalda. Siempre tengan el mismo número. Quiero que tengan en cuenta también que en la parte superior pueden tejerlo en el punto que quieran, ¿sí? Medio punto, media vareta, punto vareta. Eso lo eligen ustedes, al igual si quieren utilizar calados, punto B, punto mota. Eso van a elegirlo ustedes, ¿sí? La base del abrigo se las estoy dando para que ustedes puedan aplicar este abrigo a cualquier punto y demás. Una vez que tenemos la primera vuelta de la parte superior terminada, comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un punto cadena, giramos nuestro tejido. Esta cadena no vamos a contarla como punto, tomamos hebra y aquí mismo tejemos nuestro primer punto vareta, ¿sí? El primer punto vareta de la vuelta número 2. Ahora en los siguientes puntos de base, en mi caso 9, voy a tejer un punto vareta en cada uno para en esta vuelta número 2 volver a tener los 10 puntos de base. Ya tengo la vuelta número 2 terminada, tengo 10 puntos vareta nuevamente. Ustedes continuarían tejiendo las vueltas de la misma manera hasta tener el alto que necesitan, ¿sí? Ya sea la parte delantera que están tejiendo o la parte de la espalda. Lo que voy a hacer ahora es pasar a el tejido grande, ¿sí? A lo que sería la parte delantera de mi abrigo para explicarles teniendo esa muestra. Bien, aquí tengo lo que es la parte delantera de mi abrigo. El elástico está totalmente hecho en punto relieve. Recuerden que pueden
no hacerlo en punto relieve, ¿sí? Hacerlo tomando el punto completo. La misma cantidad de vueltas que ustedes tengan en el elástico delantero es la misma cantidad de vueltas que deben tener en el elástico de la espalda. Así que esos números recuerden anotarlos para que esos elásticos queden exactamente iguales. En la parte superior deben tener la misma cantidad de puntos que de vueltas en el elástico, sea cual sea la cantidad de vueltas que tengan en elástico. Si tienen 60 vueltas, en la parte superior deben tener 60 puntos, ¿sí? No hagan aumentos o no hagan disminuciones. No se los recomiendo porque luego el tejido se deforma. Recuerden que yo al elástico lo tejí con un crochet del número 4 para que quede un poco más tupido, y toda la parte superior la tejí con este crochet del número 4.5 para que el punto sea un poco más suelto y para literalmente avanzar más rápido las vueltas, ¿sí? Eso fue lo que quise lograr con la parte superior, avanzar rápido las vueltas. No quise que quede más suelto y demás, pero bueno, eso pasa al cambiar de aguja, ¿no? Va a quedarles un rectángulo. A mi abrigo en la parte superior le puse verde esmeralda, ¿sí? Utilicé 3 colores, uno para el elástico y 2 para la delantera. La espalda voy a hacerla exactamente igual. Lo que ustedes van a hacer para saber el alto de la parte superior, ya sea de la parte delantera o espalda, es medir desde el hombro hasta la cintura. Sí, al elástico no lo cuenten como medida de la parte superior, ¿está bien? Porque luego, como vamos a realizar costuras en los hombros, para las sisas y demás, el tejido va a tomarse. Entonces no cuenten al elástico dentro de la medida que necesitan para la parte superior. Supongan que este es el hombro y esta es la cintura. Van a medir desde el hombro hasta la cintura. La cantidad de puntos que dé en ese espacio es la cantidad de vueltas que ustedes van a tejer, ¿sí? Van a tejer hasta tener ese alto de la parte superior. Una vez que tengan eso, van a repetirlo para la espalda. Las dos piezas deben quedar exactamente iguales en cantidad de puntos. Si la tensión les cambió y alguna vuelta de cualquier parte del abrigo les quedó un poco más ajustada, no se preocupen por eso. Siempre y cuando tengan la misma cantidad de puntos en cada pieza, está perfecto. Luego con las costuras y con las mangas podemos llegar a solucionar cualquier defecto que tenga en tensión y demás. Lo que voy a hacer ahora es pasar a enseñarles cómo vamos a coser cada pieza de nuestro abrigo. En mi abrigo, como les mencioné, tengo diferentes colores en el elástico y en la parte superior. Enhebré en mi aguja lanera la lana que voy a utilizar para las costuras. Voy a utilizar gris. Lo que van a hacer es poner bien las piezas, ¿sí? La parte del revés de las vueltas, la primera vuelta que está en revés, tiene que quedar en la parte de dentro, ¿sí? En este caso aquí tendríamos el frente de nuestro abrigo. En el elástico tenemos cierta cantidad de puntos. Si tenemos 8 puntos como en mi caso, ahí van a ser 8 costuras que vamos a dar, ¿sí? 8 puntadas. Entonces, vamos a tomar bien cada uno de los puntos para que no nos quede ninguno fuera. Aunque luego podemos arreglar todo, intentemos empezar de la manera más prolija con las costuras. Vamos a pasar en esos dos primeros puntos de ambas caras de nuestro abrigo la aguja lanera y dejen una hebra lo suficientemente larga para poder esconderlo bien al finalizar. Aquí vamos a pasar 2 veces la aguja lanera para trabarlo mejor y que luego podamos continuar tranquilamente. Pueden ajustar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la prolijidad de las costuras no está en el ajustar. Ahora vamos a tomar ambos siguientes puntos, uno de cada lado, recuerden, y van a dar la costura. Y vamos a continuar así en cada uno de los puntos de nuestro elástico.
En el último punto del elástico debe quedarles exactamente igual, ¿sí? Los dos puntos libres. Tengan en cuenta eso. Si ven que no tienen ambos puntos libres, es porque se pasaron algún punto anterior. Entonces deben descoserlo, ¿sí? Si tienen que descoser porque se saltaron un punto, háganlo, está bien, porque luego se va a notar bastante. Bien, aquí ya empezamos a llegar a la parte superior, en donde vamos a tener puntos vareta, y los puntos vareta son más altos, entonces las costuras van a demorar un poco más. Lo que quiero es que demoren lo que tengan que demorar con las costuras, ¿está bien? Que no se apresuren y que lo hagan con mucha tranquilidad. Van a ir tomando ambos puntos, ¿sí? De la parte delantera y la espalda, que estén pares, y van a continuar dando las costuras. Cuando estemos en los puntos vareta, como los puntos vareta son más altos, siempre tomando la misma parte. Si toman el medio del punto vareta en la espalda, toman el medio en la delantera. Luego la parte superior del punto vareta, y ahí ya tenemos la primer vareta cosida, por así decirlo. Ahora nos toca la siguiente vareta de la siguiente vuelta de la parte superior, y vamos a ver que esté bien par. La parte del punto final de este segundo punto vareta. Son 2 costuras por cada punto vareta, ¿sí? Porque el punto vareta es más alto. Entonces, si solo le damos una costura tomando la vareta, va a quedar hueco, ¿sí? Nos van a quedar diferentes huecos y no es la idea. Pueden utilizar, recuerden, el color que ustedes quieran para las costuras. Yo ahora estoy utilizando gris para que ustedes puedan verlo bien. Para que pueda yo enseñarles bien la costura y que resalte este color gris. Ustedes, si tienen diferentes colores, pueden usar cada color, sí, para respetarlo, o utilizar el color que elijan, por supuesto. Para medir la sisa, lo que van a hacer es medir desde su hombro, van a dar toda la vuelta en lo que es la axila hasta llegar por la parte de atrás del hombro, y esa es la medida que debe tener la sisa. Y van a agregarle, sí o sí, 2 centímetros. Yo aquí tengo 24 centímetros, eso quiere decir que en total son 48 centímetros, ¿está bien? Es un círculo de 48 centímetros. Ese es el espacio que dejé para la sisa. En realidad, 24 centímetros, ¿sí? Por detrás vamos a tener los mismos centímetros. Yo cosí hasta dejar arriba 24 centímetros. Hasta ese punto di las costuras en la parte superior. En los hombros, el total de costura es de 13 centímetros. ¿Sí? Para cada lado de cada hombro, solo cosí 13 centímetros. Lo que es el cuello, en el cuello tengo 32 centímetros que dejé sin costuras para poder realizar el cuello, ¿sí? El cuello es exactamente el mismo que el puño. Tengo la misma cantidad de puntos y le di toda una vuelta de esa forma para que por lo menos tenga un cuello distinto. Lo que hice para saber la medida del cuello fue medir la circunferencia de mi cabeza, porque supuse que si debía ingresar el suéter por mi cabeza debía tener esa circunferencia, ¿sí? A mí el cuello me quedó cuello bote, que son esos cuellos que generalmente van de hombro hacia hombro, son cuellos bastante abiertos. Eso va a quedar en ustedes. Aunque hagan el cuello más cerrado, el abrigo va a entrarles igual, ¿sí? Así que no se guíen exactamente por estas medidas, pero yo prefiero siempre realizar los cuellos en cuello bote, sí, que queden bastante amplios. Para las mangas tejí un total de 31 centímetros, contando las disminuciones, y 34 centímetros contando el puño. Bien, ya casi tengo la manga terminada. Recuerden que es toda en tejido recto, sin aumentos ni disminuciones. Pero para el final de la manga vamos a realizar disminuciones para poder lograr el puño. Lo que voy a hacer antes de las disminuciones es darle una vuelta más en punto vareta. Voy a cambiar de color y voy a tejer 3 puntos cadena que representan el primer punto vareta,
y voy a tejer un punto vareta en cada uno de los puntos de base, ¿sí? Sería una vuelta más en circular para que la manga continúe siendo recta. Cuando termine de dar esta vuelta, voy a enseñarles el cómo hacer las disminuciones para luego poder enseñarles a tejer el puño de nuestras mangas. Bien, ya le di esta última vuelta en punto vareta. Voy a cerrar en la tercera cadena, que es nuestro primer punto vareta, y ahora vamos a tejer disminuciones. Voy a comenzar tejiendo un punto cadena al cual no voy a contar como punto. Aquí mismo voy a pinchar para tejer un medio punto, pero no lo voy a cerrar. Voy a pinchar en el siguiente punto vareta y aquí tengo dos medios puntos que no cerré por el momento. Voy a tomar hebra y voy a cerrarlos juntos. De esa forma tengo una disminución simple. Voy a ir al siguiente punto para tejer un medio punto, pero no voy a cerrarlo. Voy a pinchar en el que sigue para tener dos puntos sin cerrar y voy a cerrarlos juntos. De esta forma tengo la segunda disminución. En esta vuelta voy a continuar realizando disminuciones. Vamos a tomar dos puntos, el cual va a convertirse solo en un punto, y vamos a repetirlo hasta el final de esta vuelta. Bien, ya finalicé esta vuelta en donde solo tejí disminuciones. Vamos a notar que la manga se cerró bastante, pero lo que quiero lograr con este abrigo es que se cierre hasta el punto en donde tengo mi muñeca, ¿está bien? Porque quiero que el puño sea ajustado. Aunque vaya a parecer que va a quedarnos ajustado, en realidad no es así, ¿sí? Nosotros podemos tejer disminuciones hasta que la manga tome el tamaño de nuestra muñeca, como generalmente son los abrigos de invierno. Eso van a medirlo ustedes, ¿está bien? No hay una cantidad exacta de disminuciones, puesto que quizás ustedes no quieren que quede hasta la muñeca, sino que quede un poco más suelto. Entonces no puedo darles una cantidad de disminuciones. Lo que yo sí quiero lograr es que llegue hasta el tamaño de mi muñeca. Lo que voy a hacer es simplemente dar una vuelta más de disminuciones, una vuelta más completa de disminuciones. Al ya tener esa vuelta va a tener el tamaño que estoy buscando. Así que voy a tejer esa vuelta y luego voy a enseñarles el cómo tejer el puño de nuestras mangas. Bien, de esta forma ya tengo las disminuciones realizadas, ¿sí? Este es el espacio que tiene, aproximadamente son 6 centímetros de alto. Ustedes van a buscar la medida, ¿sí? Van a realizar las disminuciones hasta que tome el tamaño de su muñeca, porque quizás lo quieren más suelto o más ajustado que yo. Ahora vamos a tejer el puño. Este puño se teje súper fácil, es una técnica que estoy implementando de a poco y es la misma técnica que vamos a utilizar para tejer el cuello, ¿está bien? Voy a hacerlo en otro color al puño para que así puedan verlo mejor. Vamos a pinchar en cualquier punto de base, vamos a pasar el color que vamos a utilizar. Recuerden dejar una hebra larga para poder esconderlo luego. Vamos a tejer 3 puntos cadena. Ese es el alto que va a tener el elástico, 3 puntos cadena, y tejemos una cuarta cadena a la cual no quiero que cuenten como punto. Vamos a pinchar en la cadena número 3 tejiendo un medio punto, y en las siguientes dos cadenas tejemos un medio punto en cada una. Aquí tenemos 3 medios puntos. Ahora, en este mismo punto en donde pasamos el color, vamos a tejer un punto deslizado para asegurar esa vuelta. Esa es la primera vuelta de nuestro puño. Vamos a ir al siguiente punto de base tejiendo un punto deslizado. Vamos a girar nuestro tejido de esta forma, teniendo los puntos mirando hacia nosotros. Vamos a tejer un punto cadena al cual no vamos a contar como punto. Y aquí vamos a tener a los 3 medios puntos. Los 3 medios puntos mirando hacia nosotros. Este puño vamos a tejerlo en punto relieve. El medio punto por arriba forma un punto cadena que tiene dos hebras, ¿sí? La hebra de delante y de detrás.
Vamos a pinchar en la hebra de delante y vamos a tejer un medio punto. Vamos a ir al siguiente medio punto, pinchando en la hebra de delante tejemos un medio punto y vamos a ir al tercer medio punto, tomando la hebra de delante y tejemos un medio punto. Vamos a tener la hebra de detrás libre, de esa manera se forma el relieve. Ahora tenemos que bajar para poder volver a subir en nuestro puño. Tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto, giramos nuestro tejido para tejerlo normal y ahora vamos a tener nuevamente las dos hebras que deja el medio punto por arriba. Pinchamos en la hebra de delante tejiendo un medio punto y en los dos siguientes medios puntos hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que habíamos hecho un punto deslizado en el siguiente punto y de ahí subimos. Esa fue la segunda vuelta de nuestro elástico, la cual correspondía a ese segundo punto de base. Aquí tenemos la tercera vuelta de nuestro elástico, ¿sí? El punto elástico de nuestro puño y vamos a cerrar esa vuelta en el punto que corresponde, que es el siguiente punto de base. Ahí tejemos un punto deslizado. De esa forma tenemos 3 vueltas en nuestro puño y los 3 puntos de base están sujetos a esas 3 vueltas. Ahora nos toca repetir el hacer un punto deslizado en nuestro siguiente punto de base, girar nuestro tejido, tejemos el punto cadena que no contamos como punto, subimos con los medios puntos y al bajar punto deslizado en el siguiente punto, ¿sí? Exactamente lo mismo que acabamos de hacer es lo que vamos a repetir. De esa forma voy a continuar hasta dar toda esta vuelta y así vamos a tener el puño de nuestra manga terminado. Bien, ya di toda la vuelta, ya tengo lo que es el puño terminado. Lo que voy a hacer para cerrarlo es coserlo porque queda muchísimo más seguro si realizamos una costura. La costura que vamos a realizar es una costura simple, ¿sí? Recuerden que este elástico está compuesto solo por 3 medios puntos, así que solo debemos tomar 3 puntos. Vamos a tomar el primer punto de cada uno de los extremos, del comienzo y del final, y vamos a dar las costuras simples. Siempre con las costuras deben intentar de que queden seguras, pero lo que hace que la costura quede segura realmente es el cómo escondemos el hilado, ¿sí? El sobrante de lana. Eso es lo que hace que nuestra costura quede muchísimo más segura. Porque puede ser que la costura quede preciosa, así que quede perfecta, pero si no escondemos bien las hebras, la costura va a desarmarse. Entonces, vamos a ir pasando nuestra aguja lanera por entre medio de los puntos de nuestro elástico. Esto vamos a repetirlo por varias vueltas de nuestro elástico, siempre asegurándonos de que la hebra se esté trabando, ¿sí? De que se generen como si fueran nudos a la hora de realizar la costura. Entonces de esa manera la costura queda mucho más segura y el puño también. Sobre todo la hebra del comienzo, ¿sí? Que es la hebra con la que comenzamos el puño. Esa también debemos asegurarla muy bien. Van a continuar realizando esto hasta asegurarlo bien y esta misma técnica o este mismo consejo aplíquenlo a la hora de esconder cualquier hebra, ¿sí? Ya sea para un abrigo o para cualquier otro tejido.
Bien, realizar este abrigo literalmente es muy pero muy sencillo. Lo que voy a hacer es darles el seminario de mantas, porque en el seminario de mantas explico mucho más en profundo lo que es el tejido recto, ¿sí? Ustedes al entender el tejido recto más en profundo, van a entender mucho más sencillo cómo realizar este abrigo, porque literalmente son solo dos rectángulos en los que dejamos espacio para las mangas y para el cuello, nada más que eso. Luego, en el espacio de las mangas, empezamos a tejer las mangas y en el espacio del cuello, ustedes deciden si solo dejarlo así o darle algún cuello. Es muy pero muy sencillo hacer este abrigo y realizando este abrigo van a poder realizar cualquier otro en tejido recto, ¿sí? Combinando diferentes cosas. Aquí lo único que hicimos fue usar elástico y del elástico partir hacia arriba. Y en las mangas también realizar el elástico, ¿está bien? Ustedes pueden no realizar estas mangas, pueden hacer otras. Y también lo que pueden hacer es que no sea tejido recto en un punto como punto vareta, sino de usar puntos calados. De esa manera ustedes van a poder hacer un abrigo de verano, un abrigo de primavera, pero partiendo desde un elástico. Ya luego hay otros abrigos que es con granny square, en donde pueden ser mucho más de primavera a verano, pero este tipo de abrigo es perfecto para cualquier estación porque este mismo en punto vareta, si lo hacemos en hilo, va a quedar mucho más ligero. De por sí no es muy pesado, yo aquí tengo 600 gramos de lana en total, no queda pesado el abrigo, pero si lo hacen en hilo va a quedar mucho más ligero y pueden usarlo en verano, ¿está bien? Como dije, ustedes van a elegir si en las mangas van a hacer disminuciones para que se cierren completamente o si van a dejarlas completamente abiertas. Pueden hacer disminuciones pero no hacerle el puño. Pueden hacerle otro tipo de puño. Pueden hacer lo que ustedes quieran con el abrigo porque ya van a agregarle su toque personal, ¿está bien? Asimismo en el cuello. Pueden no hacerlo cuello bote como hice yo. Pueden tener un cuello más cerrado, hacerle un cuello tortuga, que el cuello tortuga es hacer exactamente esto pero muchísimo más alto para que luego podamos doblar hacia abajo el cuello, entonces queda un cuello tortuga como si fuera una polera. Cada detalle que ustedes quieran darle a este abrigo ya va a ser parte de su forma de ser, ¿está bien? Yo puedo darles el cómo hacer 25 abrigos, pero la idea es que ustedes le agreguen el punto que ustedes quieren usar, porque perfectamente pueden hacerlo completamente en medio punto, que quedan muy lindos. En punto vareta se avanza un poco más rápido, eso es lo que yo busqué. Y lo único que quería puntualmente era tener un abrigo con este tipo de mangas. Recuerden, pueden utilizar el hilado que ustedes quieran, la aguja crochet que ustedes necesiten para ese hilado. Tomen bien las medidas, tomen la circunferencia de su cintura, tomen la circunferencia de sus sisas, la circunferencia de su cabeza. Anotando eso ya van a poder hacer el abrigo. ¿Por qué? Porque es solo tejido recto, dejamos espacio para mangas y para cuello, tejemos las mangas y el cuello si queremos y tenemos nuestro abrigo terminado. Algo que quiero volver a aclararles es que se tomen todo el tiempo del mundo para las costuras. Literalmente quedaron como si fueran costuras invisibles, aunque si quiero algún detalle puedo encontrarle, pero porque demoré aproximadamente 1 hora para solamente las costuras, ¿sí? Le dediqué bastante tiempo para que quede lo más prolijo posible. Mientras ustedes se tomen más tiempo para las costuras, el abrigo luego va a ser mucho más sencillo que quede prolijo todo. Las mangas, los puños y demás. Recordá que también te estoy enviando el seminario de mantas para que más en profundo entiendas la técnica de tejido recto en crochet y que puedas aplicarla para este abrigo y que de este abrigo puedas crear muchísimos otros más, porque este abrigo es la base de cualquier otro. Sé que aprendiendo bien este abrigo
y asimismo la técnica de tejido recto, vas a poder tejer el abrigo que quieras. Espero que te haya servido este seminario, que puedas ponerlo en práctica, pero sea el tiempo que te tome, lo que quiero es que le dediques ese tiempo, que puedas pensar, que puedas desarrollar el cómo hacer el elástico, el cuello, las mangas, las medidas exactas, que pruebes, vas a equivocarte, va a tener errores, porque no voy a mentirles que puedo encontrar errores en mi abrigo, pero aún así lo estamos intentando. Entonces lo que quiero a pesar de todo es que lo intentes. Te voy a agradecer mucho si me compartís imágenes, al menos de una muestra. Está bien, podés comenzar tejiendo muestras. Eso va a ayudarme a mí a poder yo saber qué tan bien te fue con el seminario. Quizás vayas a necesitar ayuda extra. Podés escribirme cuando lo necesites, en eso no hay ningún problema. Te agradezco muchísimo por permitirme dictarte este seminario. Espero de corazón que te sea de ayuda y nos vemos en próximos seminarios. Muchísimas gracias.